No esperaba una alfombra roja. No necesitaba aplausos ni flashes. Sinceramente, ni siquiera necesitaba un asiento en primera fila. Solo quería estar ahí, estar presente para ella, hacerla sentir orgullosa, recordarle que no llegó sola. Que detrás de cada logro suyo, había alguien que permanecía en silencio entre las sombras, aplaudiendo con más fuerza. Ese alguien era yo. Esa noche, salí del coche un poco antes de lo previsto. Quería sorprenderla. El smoking negro que llevaba era el mismo de nuestra boda, pero ahora un poco más ajustado en los hombros. Tenía en la mano una pequeña y elegante caja. Dentro había un reloj Montblanc de edición limitada, con correa de cuero negro y cristal de zafiro. Una vez lo mencionó casualmente al pasar por una boutique en Milán. Discreto pero poderoso, dijo. Igual que tú. Caminé hacia el lugar, con el corazón ligero, pasos firmes. Las luces del salón de baile se filtraban a través de los altos ventanales como seda dorada. Era el 10º aniversario de Argento y Grey, una noche que Isla llevaba meses preparando. De hecho, años. Y yo había contribuido a construirlo, pieza por pieza. Desde cenas tranquilas para hablar de estrategia hasta fines de semana a los que renunciaba para que ella pudiera ensayar discursos. Desde capital inicial hasta ir a tomar café a altas horas de la noche. El vestíbulo bullía de invitados. Hombres con trajes a medida, mujeres con elegantes vestidos, copas de champán tintineando suavemente mientras el jazz flotaba de fondo. Me acerqué a la recepción sonriendo. «Lee Callahan», dije, ajustándome ligeramente el puño. «Aquí por Isla». La joven detrás del mostrador escribió algo. Entonces otra vez. Su expresión cambió. «Lo siento», dijo, con voz educada pero enérgica. «No veo ese nombre en la lista». Parpadeé, sorprendido, pero tranquilo. «¿Podrías comprobarlo de nuevo?» «Soy su marido». Dudó un momento y miró a un hombre que estaba cerca de la puerta, con el auricular en la oreja y la mano apoyada en el cinturón. ¿Seguridad? Llamaré a alguien, ofreció, visiblemente incómoda. Momentos después, un hombre alto con traje gris oscuro se acercó a nosotros. Lo reconocí al instante, Damon, el director financiero de Isla. Nos habíamos visto varias veces. Me hizo un rápido gesto con la cabeza. «Lee». «Hola». «Parece que hay una confusión con la lista de invitados», dije con ligereza, aún con la caja de regalo en la mano. Damon no se molestó en mirarla. «Este evento es solo para el personal principal y los principales interesados». Fruncí el ceño. «Ayudé a financiar este evento». «Claro», dijo, mirando su reloj. «Pero técnicamente no formas parte del equipo de liderazgo». Eso me dolió. Abrí la boca para responder, pero él se me adelantó, volviéndose hacia el guardia que estaba cerca. «No está en la lista. Por favor, acompáñenlo fuera». El guardia se adelantó con suavidad pero firmeza. «Señor, le pido que abandone el lugar». «No he hablado». «Todavía no». Y entonces Damon, al volverse hacia el salón, lo dijo. «Ni siquiera en voz baja, saquen a este mendigo de aquí». Fue entonces cuando la sala pareció calmarse. ¿Mendiga? Me quedé allí, con la ropa perfectamente planchada, sosteniendo un regalo que costaba más que el alquiler promedio de la ciudad, y de alguna manera, en su mundo, ¿era una mendiga? Miré más allá de él, hacia el salón de baile. Allí estaba ella, Isla, de pie bajo una lámpara de araña, rodeada de ejecutivos y miembros de la junta. Su vestido era verde esmeralda, su sonrisa amplia. Estaba radiante. ¿Poderosa? Exactamente como siempre quise que se sintiera. Pero algo dentro de mí, algo enterrado bajo años de sacrificios silenciosos, se quebró. No luché. No discutí. En cambio, me di la vuelta. Bajé los escalones de mármol y pasé junto al aparcacoches, que sonrió amablemente y claramente no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. No le di la multa del coche. Necesitaba un momento. Caminé 2 cuadras en silencio, con la caja todavía en la mano. Mi teléfono vibró una vez, probablemente un correo promocional. No era Isla. Aún no lo sabía. O tal vez sí.
Tal vez fue intencional. No sabía qué era peor. Me senté en un banco frío afuera de una panadería cerrada y finalmente abrí la caja, no para mirar el reloj, sino simplemente para respirar. Me quedé mirando el diseño limpio, la placa trasera grabada que decía, por todo el tiempo que me diste. La ironía casi me hizo reír. No era solo un reloj. Era un agradecimiento, un símbolo del tiempo dedicado a apoyar sus sueños, de las horas y los años que le di sin pedir mucho. Nada de crédito. No un puesto en la junta directiva. Solo respeto. Solo un lugar a su lado. Y, sin embargo, en la noche de su mayor celebración, el hombre que la vio ascender desde propuestas precarias hasta entrevistas en Forbes se había vuelto invisible. Peor aún. Indeseable. Aún no estaba enfadado. En realidad, no. Estaba entumecido. Aturdido como uno se queda al darse cuenta de que la persona alrededor de la cual construiste tu mundo en realidad nunca construyó el suyo alrededor de ti. Me quedé allí sentado casi una hora, pensando, repasando conversaciones. Las veces que dije, esperemos a tener esas vacaciones, invirtámoslas en la empresa. Las noches que le preparaba la comida antes de las grandes reuniones de presentación. La vez que me quedé despierto hasta las 4 de la mañana ajustando sus diapositivas de presentación porque su diseñador renunció en el último minuto. ¿Cuántos de esos sacrificios se habían convertido en expectativas? ¿Y cuántas de esas expectativas se habían convertido en olvidos? Caminé a casa. No di portazos ni tiré el reloj contra la pared como un ex amargado de telenovela. No. No fui yo. Entré en nuestro apartamento, limpio, minimalista, lleno de obras de arte seleccionadas que ella amaba, y dejé el reloj sobre la encimera de mármol. Entonces me quedé quieta. Y algo en mí cambió. No era rabia. No era angustia. Era claridad. Me di cuenta de que, en algún momento, me habían eliminado de la historia. Era la tinta invisible en las notas a pie de página. Y ahora celebraban la novela, fingiendo que nunca había colaborado en la escritura de los primeros capítulos. Miré a mi alrededor, el espacio que construimos juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar, no en cómo apoyar su siguiente paso, sino en cómo hacer el mío. A la mañana siguiente, me quedé en la cocina mirando la cafetera como si pudiera darme respuestas. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. Ni un solo paso sobre las baldosas de mármol. No se oía ningún zumbido en el baño mientras Isla se preparaba. No se oía el aroma de su perfume flotando por el pasillo. Solo silencio. Pesado y claro. Se había quedado fuera después de la gala. Claro que sí. Probablemente fue directo a la suite del hotel que habían reservado para esa noche. Un privilegio que había pagado con mi propia tarjeta hacía 3 meses, cuando aún creía que estaría a su lado, sonriendo para las fotos y brindando. Cuando aún creía que formaba parte del viaje. Tomé mi café solo. Hoy no tengo crema. Algo en el dulzor me pareció extraño. Mientras estaba junto a la ventana contemplando la ciudad en la que habíamos forjado nuestras vidas, mi mente se remontó a los años. Recuerdos tranquilos y constantes que ahora sonaban como pruebas en un tribunal. Nos conocimos cuando Isla estaba lanzando Argento y Grey. En aquel entonces, vivía con ella y una pequeña oficina alquilada, con la pintura descascarada y un termostato que no funcionaba. Recuerdo llevarle comida a domicilio por las noches, improvisando una pizarra blanca con notas adhesivas porque no podía permitírsela. Recuerdo haber sacado un pequeño préstamo a mi nombre para ayudarla a cubrir su primera campaña de marketing. Es solo hasta que consigamos ese primer cliente importante que ella nos había propuesto. Lo recuperarás. No buscaba un reembolso. Buscaba una colaboración. Algo que pudiéramos construir juntos. Pero, de alguna manera, con el tiempo, se convirtió en su sueño y mi responsabilidad. Su foco y mi sombra. Empezó a ascender rápidamente, a hacer contactos, a cerrar tratos, a construir una marca. Y yo aplaudí. Aplaudí incluso cuando dejó de presentarme como su esposo en algunos eventos, optando por Reid, que trabaja en finanzas, como si eso explicara mejor mi presencia. Le encantó la imagen. La historia de la jefa que triunfó sola, que ascendió sin ayuda. Y la dejé contarlo. Porque la amaba.
¿Y ahora? Ahora sentía como si hubiera pagado una entrada para una película que no me permitían ver. Peor aún, como si hubiera financiado la producción y me hubieran quitado de los créditos. Abrí el cajón junto al refrigerador donde guardábamos recibos y garantías viejas. La mayoría de la gente se olvidaba de esos cajones, pequeñas y desordenadas cronologías de decisiones financieras. No lo hice. Guardé todos los recibos, extractos bancarios y facturas, etiquetados y archivados. Siempre había sido meticuloso. Isla me tomó el pelo una vez, dijo que era un romántico financiero. Supongo que es una forma de decir que tú te encargas de todo lo importante y aburrido, mientras yo me llevo la gloria. Ese cajón guardaba nuestra verdadera historia. Un pago de alquiler por aquí. Una cuota de conferencia por allá. Nuevas computadoras portátiles para sus becarios. Sillas de oficina. Vuelos para atender a clientes. Vídeos promocionales. 12 bonificaciones para el personal, firmadas a mi cuenta. La mayoría habría visto un montón de gastos. Vi cartas de amor. De esas que no se enmarcan ni se publican en Instagram. Al revisarlas, me di cuenta de algo. No me habían olvidado. Me habían utilizado. En silencio. Voluntariamente. Y quizás eso fue lo peor. Con qué facilidad lo dejé pasar en nombre del amor. Cuando Isla finalmente cruzó la puerta al mediodía, parecía serena. Sin vergüenza. Sin disculpas. Solo con su habitual serenidad, con gafas de sol de diseñador y un blazer que le regalé la Navidad pasada. Se los quitó y me miró como si fuera una molestia menor. Dijo, bajándose de espaldas. Sobre anoche, levanté la mano suavemente. No tienes que explicarlo. Pero claro que lo hizo. Fue un evento organizado. Teníamos que mantener la lista de invitados apretada. Patrocinadores, inversores, líderes internos, no creías que cumpliera los requisitos. Sus ojos se movían rápidamente. No fue nada personal. Esa fue la frase que lo conmovió. Fue entonces cuando finalmente la miré a los ojos y le dije, siempre fue personal. Simplemente dejaste de verme como parte de esto. Puso los ojos en blanco. No hagas esto. Estás siendo dramático. Casi me río. ¿Dramático? ¿Después de que me echaran de una fiesta que ayudé a pagar? ¿Después de oír a alguien llamarme mendigo mientras mi esposa estaba bajo candelabros que yo había financiado? No discutí. En cambio, me acerqué a la mesa del comedor, dejé una carpeta y se la di. ¿Quieres hablar de hechos? Hablemos. La abrió, confundida. Dentro había hojas de cálculo cuidadosamente impresas. Gastos registrados durante los últimos 7 años. Mi nombre. Mis tarjetas. Mis cuentas. Una cronología de apoyo invisible. Cada columna estaba etiquetada. Fecha. Propósito. Tipo de pago. Importe. Notas. Valor total de la manutención, $198,740.34. Se quedó mirando el número. ¿Qué es esto? Nuestra historia. La parte que nunca cuentas. No dijo nada. Me recosté en la silla. No solo me olvidaste. Me borraste. Y te dejé. Porque creía que el amor se trataba de dar. Pero en algún momento, el amor se convirtió en una factura con un solo nombre al final. Empezó, pero se detuvo. No te pedí que hicieras todo esto. Lo esperabas. Y seguí cumpliendo. Su expresión cambió, a la defensiva, orgullosa. Esto no es justo. Siempre dijiste que creías en lo que estaba construyendo. Lo hice, dije. Pero ahora me doy cuenta de que nunca lo construiste conmigo. Lo construiste sobre mí. El silencio entre nosotros se sentía denso, casi físico. Como si estuviéramos sentados en las ruinas de una casa que ambos pretendíamos que seguía en pie. Me levanté lentamente y la miré un buen rato. No necesitas disculparte, dije. No busco eso. ¿Entonces qué quieres? Esbocé una pequeña sonrisa cansada.
Nada. Por una vez, no quiero absolutamente nada. Y lo decía en serio. Hay un tipo especial de dolor que surge al darte cuenta de que nunca te vieron de verdad. Que te amaron por tu utilidad, no por tu presencia. Y que, una vez que tu utilidad se agota, te vuelves desechable. Esa noche no toqué la cena. Me senté en el balcón, bebiendo una copa de vino a solas, viendo cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Isla se quedó en su oficina al final del pasillo. Puertas cerradas. Muros creciendo. No lloré. No hice la maleta. Todavía no. No había terminado de pensar. Aún no había terminado de sentir. Pero el cambio ya había comenzado. Y en lo más profundo de mí, una voz silenciosa susurró, no puede volver a hacer esto. No sin consecuencias. No tenía pensado ir a la gala. La verdad es que no. Al principio, pensé en dejarle el regalo en su escritorio, enviarle un mensaje rápido y volver a casa. Dejarla brillar. Que tuviera su momento. Eso era lo que ella siempre decía que necesitaba, espacio para ser vista. Y durante años, se lo di. Pero algo en esa noche me atrajo. Quizás fue instinto. O quizás fue una esperanza tonta. Que tal vez, solo tal vez, después de todo lo que había invertido en su compañía, en ella, aparecería, y me miraría como antes. ¿Con cariño? Con gratitud. Con una pizca del amor que pasé años envolviéndola como una armadura. Así que planché el smoking. No era nuevo, pero aún le quedaba como la primera vez. El mismo que usé cuando bailamos bajo luces tenues en nuestra noche de bodas. En aquel entonces, no podíamos permitirnos un salón de baile. Alquilamos un pequeño espacio comunitario, lo llenamos de guirnaldas de luces de segunda mano y pedimos sillas prestadas. Me había susurrado, algún día celebraremos algo en un lugar así. Señalando un anuncio de lujo en una revista de novias. Ahora lo recordaba, porque se parecía inquietantemente al lugar donde se celebraba la gala Argento y Grey. La ironía era aguda. Lo logramos. Y yo había contribuido a conseguirlo. Así que me fui. Silenciosamente. Sin conductor. Sin alardes. Pedí un taxi, me bajé 2 manzanas después y entré con el reloj en el bolsillo interior, los dedos apoyados en la caja como si pudiera transferirle calor. Pasé junto a invitados vestidos de terciopelo y seda, y las voces se extendían por la calle. Mi nombre no estaba en la lista. Ya lo sabía. No estaba aquí por un asiento. Estaba allí para verlo con mis propios ojos. Me paré en la acera frente a la entrada, detrás del ballet parking, fuera de la vista. Y allí estaba ella. ¿Isla? Mi esposa. Pieza central de la noche. Se deslizó por la alfombra como si hubiera nacido para ello. Los flashes de las cámaras. Su vestido plateado captaba toda la luz, como un espejo. Saludó, sonrió, rió, ensayó, pero fue cautivadora. La vi posar con ejecutivos, miembros de la junta directiva y, sí, Jared. Jared. Alto. Bronceado. Esa falsa confianza casual que siempre llevaba como un trofeo. Estaba demasiado cerca. Demasiado familiar. Le susurraba algo al oído que la hacía reír de una forma que no había oído en meses. No estaba en casa. No estaba conmigo. Retrocedí entre las sombras, con el estómago revuelto, no por celos, sino por claridad. No pertenecía aquí. No porque no fuera digno. Sino porque me habían eliminado cuidadosamente. Intenté no amargarme. De verdad. Intenté recordarme que la ambición cambia a las personas. Ese éxito cambia la dinámica. Que a veces, la gente se olvida de sí misma en el proceso de convertirse en alguien nuevo. Pero cuanto más observaba, más difícil me resultaba justificar lo que veía. Brindaron con copas de cristal. El salón, decorado con blanco y dorado, albergaba a más de 100 invitados. Todos cuidadosamente seleccionados. Todo incluido. Y, sin embargo, ninguno de ellos tenía mi nombre en la boca. Ni siquiera el de ella. Me acerqué, atraído por el sonido de su voz por el micrófono. Un brindis.
Quiero agradecer a quienes creyeron en mí cuando esto era solo un sueño, dijo, con la barbilla levantada y los ojos brillantes. A mi equipo, a mis socios y a mi cofundador espiritual, Jared Gray, ustedes son la otra mitad del corazón de esta empresa. La sala aplaudió. Fuertemente. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Ella continuó, dirigiéndose a quienes me dieron espacio para crecer, quienes me animaron desde la banda. Gracias. Esta no es solo mi noche. Es nuestra. Al margen. Ahí vivía ahora. Una animadora sin rostro entre las sombras. Un agradecimiento junto con la gratitud general. Ni un nombre. Ni una cara. Ni siquiera un asentimiento. Miré el regalo en mi bolsillo. Lo sentía más pesado que antes. No estaba enojado. Todavía no. Creo que aún conservaba alguna esperanza. Entonces hice algo estúpido. Intenté entrar. No quería chocarlo. No para armar un escándalo. Solo para felicitarla. Para verla. Cara a cara. Quizás sentí que volvía a existir. Fue entonces cuando el guardia de seguridad me detuvo. Se repitió la misma escena. Nombre. Se lo dije. Ni siquiera miró la lista. No tienes autorización para entrar. Le pregunté en voz baja si podía volver a revisarla. No lo hizo. En cambio, miró a un lado, y allí estaba Jared. Se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lee. Hola. Lo siento, hombre. Es algo interno. Lo observé. Interno. Sí, y ya sabes. Personal, partes interesadas. Ha sido una situación difícil. Pagué la mitad del local. Dije con calma. Él arqueó las cejas. Te lo reembolsaron. A mí no. Soltó una risita, como si estuviera haciendo algo raro. No es el momento ni el lugar, amigo. La harás sentir incómoda. Y fue entonces cuando vi a Isla. Observando. Desde el umbral de la puerta. Nuestras miradas se cruzaron. Ella no se acercó. No saludó. No dijo nada. Solo miró. Y luego se giró. Le dio la espalda. El guardia dio un paso al frente. Señor, me voy, dije, levantando la mano. Pero Jared, sin poder evitarlo, se inclinó y murmuró, este es su mundo ahora. Quizás sea hora de dejar de contenerla. Eso era todo. No le di un puñetazo. No tiré la caja. No grité. Solo sonreí. Esa sonrisa tranquila y escalofriante. Porque sabía algo que él desconocía. Él podría haber tenido las luces, el champán, la multitud esta noche. Pero en el momento en que ella necesitara los cimientos de ese mundo, los depósitos discretos, la financiación, los favores, la lealtad, todo empezaría a tambalearse, y yo ya no estaría allí para sostenerlo. Me alejé, con la caja todavía en el bolsillo. Pasé junto a los fotógrafos, al ballet parking, a la multitud. No me volví. Ni una sola vez. Porque por fin lo había visto con claridad. No fui parte de la celebración. Fui el andamio que usaron para construirlo, y que luego desecharon en cuanto el edificio alcanzó la altura suficiente. ¿Y ahora? Ya no podía fingir que estaba bien. Cuando llegué a casa esa noche, no encendí las luces. No hacía falta. El apartamento ya me resultaba demasiado familiar. Cada silla, cada cuadro, cada estante, todo colocado justo como ella quería. Me senté a la mesa del comedor, con la caja de regalo todavía en el bolsillo de la chaqueta. Había cambiado de peso. Ya no parecía un símbolo de agradecimiento. Parecía un recibo. Un recordatorio de cuánto tiempo había estado pagando por un amor que se había arruinado silenciosamente. Busqué mi portátil. Estaba donde siempre lo dejaba. Centrado, cargado, limpio. Lo abrí como lo había hecho cientos de veces. Pero esta noche, no era para hojas de cálculo ni para presupuestos. Fue para la acción.
Fui a la primera pestaña que había marcado como favorita hacía semanas. Nuestro viaje de aniversario a Bora Bora. Una villa privada sobre el agua, con chef, masaje para parejas y cena submarina. Había pagado el depósito completo, $13,500. ¡Qué sorpresa! Una que nunca pude revelar porque había estado demasiado ocupada con sesiones de estrategia consecutivas. Clic cancelado. Reembolso procesado. A continuación, el retiro de liderazgo de Aspen. Este no era para nosotros, sino para su equipo. Me dijo que la junta directiva necesitaba un viaje de lujo para fidelizar a nuevos inversores. Le había pagado directamente a la agencia de viajes $18,000 por alojamiento, forfaits y alojamiento ejecutivo. Otro favor. Otro regalo sin agradecer. Clic de acceso revocado. Se envió el correo electrónico de confirmación. Luego llegó la renovación de la licencia corporativa del software, $7, por $100 con mi tarjeta de consultoría. Inicié sesión en el panel de control del proveedor y actualicé los datos de facturación a una cuenta Shell vacía. Renovación automática. Desactivada. Y el golpe final, la próxima renovación de su sala ejecutiva. Quería un espacio privado en la oficina para pensar, con muebles a medida e iluminación ambiental. Ya había transferido $21,400 a la empresa de diseño, con una fecha de entrega prevista de 4 semanas. Hice una sola llamada. Lee a Callahan, dije con calma y educación. Quisiera cancelar la próxima instalación. Por favor, emitan una orden de suspensión. El pago fue personal, no corporativo. Enviaré confirmación por escrito ahora. ¿Cumplieron? Le tomó menos de 90 minutos deshacer más de $60,000 en apoyo. Dinero que nunca cuestionó. Apoyo que nunca pidió 2 veces. Ella simplemente dio por sentado que estaría ahí, porque yo siempre me había asegurado de que así fuera. Pero esta vez no a las 2 de la madrugada, seguía mirando la pantalla. Los números no eran solo dígitos. Eran capítulos de una historia que no sabía que había estado escribiendo sola. Pensé en todas las maneras en que había dicho, te quiero, a lo largo de los años sin usar esas palabras. En confirmaciones de hotel. En facturas pagadas. En reuniones concertadas, computadoras reparadas. Visitas de última hora a la floristería y mensajes de texto de no te preocupes, lo tengo todo. Y ni una sola vez se detuvo a preguntarme si estaba bien. Si necesitaba algo. Si me sentía visto. Solía hacerlo. Al principio, me abrazaba por detrás mientras preparaba café. Decía cosas como, no podría hacer esto sin ti. O, eres mi persona favorita. Y entonces esas frases se acabaron. ¿Fueron reemplazadas por, ¿ya pagaste al catering? ¿O puedes llamar al conductor? Poco a poco, el amor se convirtió en logística. El matrimonio se convirtió en la gestión. ¿Y ahora? Ahora estaba reduciendo mi rol a 0. Inicié sesión en nuestro calendario compartido y me borré de todos los eventos próximos. No tuve acompañante en su cena de premios. No asistió a su evento trimestral de recaudación de fondos. Incluso eliminé mis contactos guardados de la lista de correo navideña de su agencia de relaciones públicas. Y finalmente, hice algo que me oprimió el pecho. Abrí la carpeta compartida Finanzas Callahan Argento. Creé una copia. Le cambié el nombre, definitivo. Luego, eliminé mi acceso al original. No solo estaba cancelando la financiación. Estaba dejando de fingir. A las 3 de la madrugada, recibí una notificación, una alerta de cambio de calendario, y la reserva del retiro en Aspen fue cancelada. La ignoré. Luego llegó un segundo correo electrónico del gerente de eventos sobre una disputa de saldo con el proveedor. Luego el mensaje. Leí, ¿cambiaste algo con lo de Aspen? Acabo de recibir un mensaje extraño. Me quedé mirando la pantalla. Ni oye, ni podemos hablar, ni estás bien. Directo a la transacción. No respondí. Cerré la laptop lentamente y me quedé en medio de la cocina, respirando el silencio. Miré los frascos de vidrio en la estantería, etiquetados, con códigos de colores, perfectamente apilados.
Todo su diseño. Todo su mundo. Yo lo construí. Pero nunca llegó a ser mío. Fui al dormitorio, deslicé la caja del reloj Montblanc sobre su almohada. Luego preparé la maleta. No para irme definitivamente, pero sí lo suficiente para que el silencio se notara. Al cerrar la maleta, un recuerdo me asaltó. Su voz de años atrás. Si alguna vez me excedo, prométeme que me recordarás quién soy realmente. Casi sonreí. Porque este era el momento. Y ni siquiera se dio cuenta de que había llegado. Exactamente a las 9:07 de la noche siguiente, mi teléfono sonó. Acababa de servirme un whisky, nada del otro mundo, algo suave para calmar el efecto, y estaba sentado en el balcón del hotel donde me había alojado esa mañana. Un lugar pequeño. ¿Tranquilo? Nada que ver con el loft de mármol y cristal que Isla y yo llamábamos hogar. Pero se sentía. ¿Real? Sencillo. En serio. La pantalla vibró de nuevo. Tengo 2 llamadas perdidas en el celular, lo dejé sonar. Luego llegaron los mensajes. Lo leí. ¿Cancelaste la Suite Valley? ¿Isla? ¿Qué pasa con el pago de Aspen? La agencia dijo que el depósito fue devuelto. Mercy, su asistente, hola. Disculpa la molestia, pero tengo una pregunta rápida. ¿Cambiaste el método de pago del videógrafo de la gala? Enviaron un correo electrónico informando de un cargo anulado. Estoy muy confundido. Tomé otro sorbo y me desplacé. Jere. Hola. ¿Le cortaste el suministro al catering? ¿Qué demonios, tío? Eso me hizo reflexionar. Tío. Nunca me había llamado así. Nunca me enviaba mensajes directos a menos que fuera sobre logística. Siempre filtraba sus necesidades a través de Isla. ¿Y ahora? Ahora me necesitaban. No porque me extrañaran, sino porque los cimientos se estaban derrumbando, y quien los mantenía nivelados finalmente había dado un paso atrás. La inundación llegó después. Pin. 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 Una cascada de alertas del procesador de pagos. Aviso, fallo en el pago automático. Renovación anual de la licencia de Argento y Gray. Recordatorio. Itinerario de viaje anulado. Contacte a su agente para reprogramar. Advertencia, el proyecto de renovación de oficinas se suspendió por falta de fondos. Colgué el teléfono sin contestar. No por crueldad. Sino porque el silencio real y deliberado, habla más fuerte que cualquier discurso de venganza o discusión insignificante. A las 9:41, entró otra llamada. Luego otra. Luego otra. Para cuando terminé el whisky, tenía 36 llamadas perdidas, 17 mensajes y 2 mensajes de voz, ambos de Isla. No los escuché. En cambio, fui al vestíbulo del hotel, le ofrecí una sonrisa amable a la recepción y solicité que no me pasaran más llamadas a la habitación. Desactivé las notificaciones, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Por primera vez en lo que parecían años, me dormí sin una lista de tareas pendientes por la mañana. Pero el descanso no siempre trae paz. Me desperté a las 6:13 con un suave golpe en la puerta. Al principio pensé que era de limpieza. Entonces lo oí. Esa voz. Cansado. Un poco frenético. Ahogado por la puerta. ¿Estás ahí? Me incorporé lentamente. Volvió a llamar. Por favor. Solo abre la puerta. No me moví de inmediato. Solo escuché. Su respiración era irregular. Hoy no llevaba tacones. No tenía pasos seguros ni un tono cortante. Solo Isla. Cruda. Despojada de pretensiones. No es la versión que les dio a los medios ni a la Junta. La versión que solo me dejó ver cuando las cosas salieron mal. Aún así, dudé. Me tomó 3 golpes más levantarme, ponerme una camisa y abrir la puerta. No se parecía en nada a la mujer de la gala. Sin maquillaje. Cabello recogido. Pálida. Camisa arrugada, como si no se hubiera cambiado desde la noche anterior. Hola, dijo con voz suave.
Intentó sonreír, pero se le escapó a medias. Me hice a un lado. Entró en la habitación en silencio, mientras yo observaba el pequeño espacio. Una cama. Una silla. Una maleta medio abierta en el suelo. Nada de extravagancia. Nada de lujo. Solo yo. Como siempre. He estado intentando llamarte, dijo, retorciéndose las manos. El silencio se extendió entre nosotros. Ella se sentó en el borde de la cama. Me quedé junto a la ventana. No tenías que cancelarlo todo, dijo finalmente. Lo sentí. Vengativo. Me volví hacia ella, tranquilo. ¿Era vengativo excluirme de la lista de invitados? ¿Quedarse ahí parado mientras me llamaban mendigo? Bajó la mirada. Eso no debía pasar. La lista fue seleccionada. Para la imagen. Para tu imagen, corregí. No discutió. No intento pelear, dijo con la voz un poco quebrada. Es que, no esperaba que llegaras tan lejos. Hasta aquí, repetí. ¿Te refieres a que finalmente has puesto punto final? De eso se trata esto, susurró. ¿Trazando una línea? ¿O borrándome? Me senté en la silla frente a ella. No, Isla. Me estoy borrando. De una versión de este matrimonio donde solo existía cuando necesitabas una transacción. Donde mi amor se medía en transferencias bancarias y favores logísticos. Donde celebrabas con gente que ni siquiera sabía mi nombre. No me di cuenta de lo mal que estaba. Asentí. Exactamente. ¿No te diste cuenta? Volvió a guardar silencio, mordiéndose el labio inferior. La verdad es, dijo lentamente, que no quería que el mundo viera cuánto seguía dependiendo de ti. Quería parecer independiente. Fuerte. Hecha a sí misma. Podrías haber sido todo eso, dije. Sin dejarme fuera. Lo sé, admitió, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Creí que estaba demostrando algo. Sí, dije, pero no lo que crees. Me miró entonces, me miró de verdad. Y por primera vez en años, vi arrepentimiento en sus ojos. Un arrepentimiento que parecía real. Nada de dramatismo. Nada de dramatismo. De verdad. Te extraño, dijo. No, respondí con dulzura. Extrañas lo que hice por ti. Se estremeció como si las palabras le hubieran dado más duro de lo que esperaba. Eso no es justo. Es sincero. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Abrió algo. Luego me lo entregó. Una lista de proyectos pausados. Pagos rechazados. Una nota de uno de sus inversores exigiendo claridad antes de la presentación de la semana que viene. Están todos furiosos, susurró. Ya no soy tu solucionadora. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y ahora qué pasa? Me levanté. Caminé hacia el escritorio. Saqué una copia impresa de la hoja de cálculo que preparé, la que aún no le había enseñado. Cada gasto que había cubierto. Cada gesto de apoyo silencioso. Etiquetado. Fechado. Totalizado. Se lo entregué. No habló mientras leía. Sus ojos se abrieron de par en par. Le temblaba la boca. ¿Llevaste un registro de todo esto? No, dije. Me llevaba un registro de mí misma. Porque nadie más lo era. Sus lágrimas finalmente cayeron. Y no la consolé. No por crueldad. Sino porque finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía dejar que alguien más asumiera las consecuencias de sus decisiones. Necesito pensar, susurró. Ya empecé. No esperaba que volviera. Al menos no tan pronto. La última vez que hablamos, si se le puede llamar así. Terminó con ella sosteniendo la hoja de cálculo impresa en sus manos. Llorando en silencio mientras yo estaba sentado junto a la ventana. Brazos cruzados. Sin moverse para consolarla. No era por frialdad. Ya no me quedaba nada que dar. Esa mañana, había planeado dar un largo paseo. Quizás parar en el pequeño café cerca del agua y despejarme.
No había dormido mucho. Aunque ya no estaba en casa, su presencia me seguía. Recuerdos en mi equipaje. Su voz en el fondo de mi mente. La culpa me envolvía los hombros como una bufanda que no podía quitarme. Pero entonces llamaron a la puerta. Suave. Tentativamente. Sabía quién era antes de abrir la puerta. Esta vez vestía diferente. Sin tacones. Sin un atuendo llamativo. Solo isla, vaqueros, zapatillas y una sudadera que recordaba vagamente haberle comprado un invierno. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, sin maquillaje, y tenía los ojos rojos por las comisuras, como si ella tampoco hubiera dormido. Hola, dijo. Sé que no debería estar aquí. Es que, no sabía a dónde más ir. No dije nada. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se quedó un momento incómoda junto a la mesita, mirando la modesta habitación del hotel como si nunca me hubiera visto vivir con tanta sencillez. Y quizá no. Nuestra casa siempre había sido moderna, cuidada y elegante. Esta habitación no tenía nada de eso. Solo una lámpara con una bombilla suelta y una alfombra que probablemente no se había cambiado en 5 años. Pero estaba tranquilo. Y era mío. Por ahora. Pensé que aún estarías enojada, dijo en voz baja. Le serví un vaso de agua y se lo di. No estoy enojada, respondí. Ya no sigo fingiendo. Se estremeció un poco. Se sentó, sosteniendo el vaso como si le diera algo a lo que aferrarse. No sé cómo decir esto sin sonar egoísta, empezó. Pero no me di cuenta de lo mucho que te daba por sentado hasta que te fuiste. Me quedé callada. Suspiró. Todo se está desmoronando. Aspen, Bali, la junta directiva está perdiendo la confianza. Tuve que cancelar la renovación del salón. Jared sigue intentando darle vueltas a las cosas, pero no funciona. No tomé esas decisiones a la ligera, dije. Los hice porque estaba cansada de sostener un mundo que no me dejaba espacio. Se le quebró la voz. Lo sé. Intenté advertirte, añadí. Intenté mencionarlo tantas veces. Siempre lo ignorabas. Como si mi apoyo fuera una obligación tácita. Lo sé, repitió, en voz más baja. Y me equivoqué. Ahora había algo pesado en su voz. Sin asperezas ni evasivas. Solo pura verdad. No hizo que el dolor desapareciera, pero le dio un lugar donde asentarse. Creí que estaba construyendo algo para nosotros, susurró. Pero en realidad estaba construyendo algo contigo sosteniendo todos los ladrillos, y nunca te pregunté si te sangraban las manos. Esa imagen me detuvo un momento. Me senté frente a ella, cruzando los brazos lentamente. Lo estaban. Pero seguí adelante, porque creía en lo que hacías. Lo sé, dijo. Estaba rebosante de energía otra vez. Sé que lo hiciste. Y transformé esa creencia en expectativa. Que siempre estarías ahí. Que podías seguir tirando. Se limpió la cara con la manga. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo veo ahora. Todo. Lo que hice. Lo que no hice. Dejé que sus palabras quedaran en el aire. Y me di cuenta de que tenía una opción. No la opción de recuperarla. Todavía no. Quizás nunca. Pero la decisión de hablar. No como su pareja. No como su proveedor. Sino como yo mismo. Con total honestidad. No me dejaste fuera de la lista de invitados, dije. Me dejaste fuera de la historia. Fuera de tu narrativa. Nos convertiste en una actuación. Y entre bastidores, yo doblaba la utilería mientras tú hacías cada reverencia. Me miró con una mirada de culpa en los ojos. Me quedé en ese salón de baile. ¿Seguí? No porque necesitara ser el centro de atención. Pero porque necesitaba recordar quién era para ti. Y cuando vi tu rostro. Cuando me miraste como si fuera una interrupción. Lo sabía. Bajó la mirada. No quise tratarte así. Pero lo hiciste, respondí. Y la verdad es que, si no hubiera retirado la financiación. Si no lo hubiera hecho tan incómodo.
No estarías sentado aquí. Ella no discutió. Y eso, al menos, fue honesto. Vine porque quería decirte algo a la cara, dijo después de un momento. Lo siento. Por cada vez que te hice sentir invisible. A cada instante, te hice sentir como un empleado de tu propio matrimonio. La sinceridad de su voz me tomó por sorpresa. Pero aún así, me quedé quieto. Lo siento, dije despacio, no deshace lo que pasó. No me devuelve a la mesa. Lo sé, dijo ella. Pero quizá abra la puerta. Se levantó entonces, despacio, y metió la mano en el bolsillo. Sacó la caja de Montblanc que le había dejado sobre la almohada. No lo abrió. Simplemente me lo ofreció. No acepté este regalo como debía, dijo. Porque no vi lo que realmente era. No era solo un reloj. Era cada año, cada hora, cada sacrificio. Y lo ignoré. Dejé que otros te insultaran delante de mí. Te dejé fuera del mundo que ayudaste a construir. Colocó la caja en la mesita de noche y retrocedió. No pido otra oportunidad ahora, dijo. Pero espero que, tal vez, algún día podamos mirarnos sin rencor. Yo también me puse de pie. La miré a los ojos. Eso depende de lo que construyas a partir de aquí. ¿Y si recuerdas quién ayudó a sentar las bases? Ella asintió. Y por una vez, no intentó darle vueltas, ni suavizarlo, ni darle vueltas. Simplemente dijo, gracias, Red, por todo. Incluso por lo que no merecía. Luego se dirigió a la puerta. Pero antes de irse, se dio la vuelta. Lo arreglaré, dijo. Y luego se fue. Me quedé en aquella habitación de hotel, en silencio, durante un buen rato. El Mont Blanc estaba a mi lado, sin abrir. Afuera, la ciudad bullía. Pero en su interior, algo finalmente había cambiado. No todo estaba arreglado. Pero la verdad finalmente se había dicho. Y a veces, ahí es donde empieza la sanación. Pasaron 2 días desde que Isla salió del hotel. No había vuelto a llamar. Ni mensajes. Ni correos. Ni nada de Jared, lo cual fue una sorpresa considerando lo ruidoso que había sido antes. Pero el silencio tiene una extraña forma de revelar quién está realmente comprometido y quién simplemente está entrando en pánico. En su caso, era obvio. La única razón por la que llamaron fue porque el dinero se detuvo. No porque me extrañaran, sino porque la máquina que había estado engrasando había empezado a chirriar. Y no la extrañaba. Pero sí me encontré pensando en ella, en todo lo que construimos y en cómo nunca nos sentamos a hacer balance emocional. Así que esa mañana, abrí la hoja de cálculo original, la que había creado durante meses, incluso años, para registrar cada dólar que había aportado al éxito de Isla. Al principio, solo se trataba de llevar registros. Pero ahora, la sensación era diferente. Ahora parecía algo más, una prueba. No para ella. Para mí. Añadí una última pestaña al final, el costo emocional. No son cifras literales, solo un espacio para escribir lo que realmente representaba cada gasto. Escribí cosas como: febrero de 2017, $2.500 para renovar la marca. Noches de insomnio, planes cancelados, me salté la cena de aniversario. Julio de 2018, viaje a Montreal para captar clientes, $4.000, y me perdí la boda de mi primo. Noviembre de 2019, $3.200 para el retiro de trabajo en equipo de la empresa. Tragándome el resentimiento cuando no me invitaron. Línea tras línea, describí la diferencia entre apoyo y sacrificio. No fue el dinero lo que dolió. Fue la invisibilidad. El borrado. Cerré la laptop. Entonces, ocurrió algo inesperado. Mi teléfono vibró, no con una llamada de Isla, sino con una alerta de noticias. Argento y Gray sufrieron la repentina renuncia de su personal, alegando falta de transparencia en el liderazgo. Fruncí el ceño. Hice clic. Corbin, su diseñador principal, había renunciado, y en su declaración, dijo que el liderazgo sin lealtad fracasa. Ya no sabíamos dónde estaba el corazón de la empresa. Me quedé pensando en esa frase durante un buen rato.
No extendí la mano. Solo leí. Y escuché el silencio que siguió. Porque por una vez, no me correspondía llenarlo. Pero por la tarde, la tormenta me alcanzó de todos modos. Acababa de salir a tomar un café, mi primera salida de verdad en días, cuando la volví a ver. No Isla. Mercy. Su asistente. Estaba parada afuera del café, como si me hubiera estado esperando. Vestía con sencillez, con el pelo recogido. Sus ojos nerviosos miraban a mi alrededor como si no supiera si iba a correr o a gritar. Lee, dijo, acercándose rápidamente. Lo juro, no estoy aquí para empezar nada. Solo, necesito hablar con alguien que entienda lo que pasa. No respondí enseguida. Lo dejé, dijo ella, sin aliento. Esta mañana. Arqueé una ceja. No me lo esperaba. Yo tampoco, admitió. Pero las cosas están implosionando por allá. Los inversores se están retirando. El lanzamiento de la campaña navideña se aplazó. La salida de Corbyn fue un duro golpe. Pero es más que eso. Es como si Isla se quebrara. No dije nada. Tomé un sorbo de café y la dejé hablar. Vino a la oficina ayer, continuó Mercy, y no gritó ni culpó a nadie como esperaba. Simplemente se sentó en su escritorio y miró fijamente esa foto enmarcada del equipo de hace 3 años. ¿Estuviste en eso, sabes? El retiro en Senoume. Recuerdo ese retiro. Pagué la casa y cociné para todos. Me agradecieron como si yo fuera el proveedor del catering. Ella repetía, lo dejé volverse invisible. La voz de Mercy se suavizó. No creo que esté bien. Lo dejé reposar un rato. Y entonces, por primera vez, sentí algo que me sorprendió. No satisfacción. No justicia. Sino tristeza. Porque a pesar de todo el daño, todos los momentos fríos y los atajos, una parte de mí aún recordaba la versión de Isla que lloraba de alegría por las pequeñas victorias. La versión que me tomaba la mano bajo las mesas del restaurante solo para sentirse segura. Esa mujer había desaparecido en algún momento. Absorbido por el éxito, quizá. O por la presión constante de ser más. Y quizá, yo también había desaparecido. De otra manera. Permitiéndome volverme esencial pero invisible. Necesaria pero nunca reconocida. Mercy sacó un papel doblado de su bolso. Me pidió que te diera esto. Dijo que no se fiaba de sí misma para decirlo bien. Tomé la nota. No con prisa. No por afán. Pero porque sabía que no habría escrito a menos que lo sintiera. Después de que Mercy se fuera, me senté en un banco, desenrollé el papel con cuidado y comencé a leer. Leer. Ya no sabía cómo hablarte sin que pareciera que quería algo. Y quizá ese sea el problema. Siempre supuse que me amarías sin pedirlo, sin límites, sin condiciones. Nunca dejé de necesitarte. Pero dejé de demostrártelo. Y ese es mi fracaso. Fuiste lo único en mi vida que nunca cuestioné. Confié tanto en ti que olvidé proteger esa confianza. Construí un mundo y te excluí de él, creyendo que estaba demostrando mi independencia. Pero lo único que realmente demostré fue que había perdido de vista al hombre que construyó los primeros ladrillos conmigo. No espero que regreses. Ni siquiera sé si merezco preguntarte eso. Pero espero que encuentres la paz. Aunque sea sin mí. Isla, lo leí 2 veces. Luego una tercera vez. No fue perfecto. No solucionó nada. Pero era real. Esa noche no volví al hotel. Tampoco fui a nuestra antigua casa. Reservé una habitación nueva. En un lugar más alejado de la ciudad, cerca del agua, sin ningún recuerdo grabado en sus paredes. Y me senté al borde del muelle, con una carta doblada a mi lado, el reloj Montblanc marcando el ritmo en mi mano. Miré al horizonte y me di cuenta de que quizá este no era el final. Pero era un ajuste de cuentas. Y de alguna manera extraña y silenciosa, era suficiente por ahora. La caída no fue una tormenta. Fue como un cambio silencioso en el aire, pequeñas cosas deshaciéndose en los bordes hasta que no hubo forma de negar que la estructura se estaba derrumbando.
No volví a la oficina. No respondí la carta de Isla, al menos no de inmediato. Pero observé. Y escuché. Al final de la semana, volvió a ser noticia. Argento and Gray pospone el lanzamiento del tercer trimestre debido a una reestructuración interna, dijeron. Como si esa palabra pudiera ocultar la verdad. Pero quienes estaban al tanto sabían exactamente lo que estaba sucediendo. La gente de la que dependía se había ido, los inversores estaban inquietos, la confianza, antes hermética, de la empresa ahora se filtraba por todas partes. Jared había dejado de hablar. No era de extrañar. Su lealtad estaba ligada a los resultados, no a las personas. Mientras tanto, Isla, bueno, también guardaba silencio. No su habitual silencio, el que acompaña a los comunicados de prensa pulidos y las elegantes sesiones de fotos, sino un silencio auténtico y crudo. No supe nada de ella. Pero sí supe de ella. Por Mercy. De uno de sus asesores de la Junta. Incluso de Corbin, quien me envió un breve mensaje por LinkedIn diciendo que debería haberlo visto antes. Ella estuvo pisándote los hombros todo el tiempo. Esa frase me acompañó durante días. Aún así, no interferí. No buscaba venganza. No estaba sentado en algún lugar planeando cómo hacerla sufrir. Simplemente había dejado de soportar el peso del imperio ajeno. Y en mi ausencia, el ambiente había cambiado. Una semana después, paseaba por un pequeño mercado artesanal en la zona este de la ciudad, comprando algunas cosas para mi nuevo hogar, velas, té de hojas sueltas y una cartera de cuero hecha a mano, cuando vi a una joven parada en un puesto temporal. Estaba animada y comprometida, mostrando una demostración de producto a un grupo de curiosos. No me habría detenido si no fuera porque algo en el logo de su pancarta me llamó la atención. Me acerqué. Cierre, difusores naturales para el hogar. Creados por la naturaleza, diseñados para la paz, y entonces la reconocí. Zadie. Era la fundadora de la startup de la que Isla se rió una vez en una cena, desestimándola por ser demasiado de base para crecer. Recuerdo que Isla dijo que tenía espíritu, pero poca estructura. Ahí estaba ella, con el stand lleno, los clientes inclinándose hacia ella, la energía zumbando como electricidad a su alrededor. Levantó la vista y me vio. ¿Lee a Callahan?, me preguntó. Asentí, con una media sonrisa. Soy yo. Ella se acercó. No pensé que me harías seguimiento después de ese correo. Dije que lo haría, lo dije. Lo decía en serio. Unos días antes, había invertido parte del dinero reembolsado de Bora Bora, el viaje que Isla nunca pudo hacer, en el proyecto de Zadie. No era una cantidad enorme, solo lo suficiente para ayudarla a conseguir su primer espacio de almacén. No lo había hecho por ningún motivo público. Lo hice porque, a diferencia del grupo de Isla, Zadie parecía alguien que aún sabía decir gracias. Sonrió y me tendió la mano. Creíste en mí antes de que los números parecieran bonitos. Eso significa mucho. Te lo di. Te lo ganaste. Hablamos 10 minutos sobre el negocio, sus próximos pasos, la solicitud de subvención que me ofrecía escribir junto con ella. No me aduló ni me halagó. Simplemente me agradeció una y otra vez, con una sinceridad infalible. Y al alejarme, me di cuenta de algo. No solo encontraba paz lejos de Isla. Estaba encontrando un propósito. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en mi pequeña sala con uno de los difusores de Zadie encendido, mi teléfono volvió a vibrar. Otro artículo. Otra repercusión. Un inversor se retira de Argento y Gray, alegando discordia interna y problemas de transparencia. Respiré hondo. No por alegría. Ni siquiera por reivindicación. Pero fuera del cierre. Esa era la palabra que me rondaba la cabeza estos días. ¿Cierre? No es venganza. No es castigo. Solo el proceso lento y deliberado de separar lo que una vez fue de lo que nunca debería volver a ser. Y entonces, sin previo aviso, recibí un mensaje de Isla. Solo una foto. Sin pie de foto. Ningún emoji. Solo una foto del reloj Montblanc que le regalé, sobre su escritorio, ahora vacío. Lo miré un momento. El escritorio solía estar abarrotado de archivos de clientes,
Planes de relaciones públicas y presentaciones de marca. Ahora, solo quedaba el reloj. No me sentía culpable. Parecía un símbolo. Quizás incluso una rendición. Aún así, no respondí. En cambio, me senté y miré mi nuevo espacio. No había suelos de mármol. No había arte curado en las paredes. Solo calidez. Honestidad. El aroma a cedro del difusor flotando en el aire. Y en ese momento de tranquilidad, me di cuenta de que no solo había retirado mi dinero de su mundo. Había recuperado mi presencia de un lugar donde nunca estuvo debidamente guardada. Y por fin, pude volver a respirar. Habían pasado casi 3 semanas desde que vi a Isla. 3 semanas desde que desactivé el sistema financiero que silenciosamente alimentaba su mundo. 3 semanas desde que se sentó en mi habitación de hotel y lloró por el imperio que construyó, por el hombre que olvidó, por la verdad que finalmente salió a la luz. Y en esas 3 semanas, no le pedí nada. No lo necesité. Algunas heridas no sanan porque alguien regresa. Algunas heridas sanan porque dejas de reabrirlas por alguien que nunca te trajo paz. Pero ya no estaba amargado. Ya no. La ira se había disipado. Lo que quedaba era algo más frío. Más claro. Una especie de quietud que no había sentido en años. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, una calle tranquila, suelos de madera, nada demasiado ostentoso. Lo justo. Y empecé a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Vivir. A mi manera. Una mañana, recibí un correo electrónico de Zadie. El asunto decía: quizás te interese ver esto. Dentro había un videoclip de menos de 1 minuto. De un panel local sobre emprendimiento organizado en el ayuntamiento. Zadie había sido invitada a hablar sobre financiación comunitaria e inversión comunitaria. En el vídeo, se presentaba ante un público modesto, dirigiéndose a la sala con la misma seguridad y energía que Isla tenía antes de cambiar la gratitud por la grandeza. Y entonces Zadie dijo algo que me dejó paralizado. Hubo una persona, solo una, que creyó en mí cuando solo vendía prototipos en frascos de vidrio en ferias callejeras. No me pidió acciones ni derechos de marca. No exigió protagonismo. Simplemente dijo: déjame ayudarte a crecer. Ese tipo de apoyo no solo financia tu negocio. Te recuerda quién eres. La sala aplaudió. Sentí una opresión en el pecho, no precisamente de orgullo, sino de ternura. Algo así como ser recordado. Por una vez, no había sido el socio invisible. Había sido quien marcaba la diferencia. No tras la cortina, no borrado de la foto. Presente. Visible. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, dejando que ese pequeño momento se asentara en mí. Y fue justo entonces cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de Isla. Vendo una. ¿Estás libre para vernos esta noche? Me quedé mirando la pantalla. No fue dramático. No, por favor. Nada de párrafos cargados de culpa. Solo una pregunta. Esperé 5 minutos. Luego respondí. ¿Dónde? Nos encontramos en un pequeño restaurante en el distrito artístico. No era el tipo de lugar que solía frecuentar. Sin reserva. Sin servicio de ballet. Sin emplatado selecto. Solo iluminación cálida, música suave y mesas de madera con velas pequeñas. Llegué primero. Ella llegó 10 minutos después, vestida con colores apagados, sin maquillaje, con el pelo suelto. Parecía cansada. No estaba agotada, sino como alguien que por fin había dejado de correr. Gracias por venir, dijo al sentarse. Tenía curiosidad, respondí. El camarero trajo agua. Ninguno de los dos miró el menú. Ella juntó las manos y se las quedó mirando un buen rato. No sé cómo empezar. Empieza ya, dije. Exhaló. La empresa ahora es más pequeña. Hemos recortado personal. Hemos recuperado los fondos de los inversores. Jared se fue, renunció hace 2 semanas. Y no lo detuve. No reaccioné. Solo escuché. He pasado mucho tiempo asimilando los daños. No solo las consecuencias para el negocio. Pero lo que te hice.
Que ciega me dejé volver. Hizo una pausa, parpadeando para contener el brillo de sus ojos. Solía tener mucho miedo de que no me tomaran en serio, continuó. Ser mujer en este campo. Ser subestimada. Despedido. Sentía que tenía que ser siempre ruidoso. Siempre refinado. Siempre al mando. Y pensé que necesitarte me hacía parecer débil. Así que te escondí. Esa fue tu decisión, dije en voz baja. Pero no solo me ocultaba. Me borraba. Y no solo de la empresa, sino de tu vida. Ella asintió. Lo sé. Y lo siento. Sé que disculparme no puede deshacer lo que hice. Pero quería decirlo otra vez. Esta vez, sin excusas. La mesa se quedó en silencio unos segundos. Entonces, ella metió la mano en su bolso y sacó un documento. Me lo deslizó. Lo abrí. Papeles legales. Transferencia de acciones de la empresa. Un registro formal del reembolso de todos los fondos que había aportado durante los últimos 7 años. Pedí a la Junta que lo revisara todo, dijo. Añadí un 10% adicional, intereses a plazo. Nunca pediste capital, pero te lo doy de todos modos. Ganaste más que esto. Pero esto es con lo que puedo empezar. Miré el documento un buen rato. No sabía qué decir. No se trata de arreglar las cosas entre nosotros, añadió. No espero que vuelvas. Ni siquiera sé si lo merezco. Esto es solo mi responsabilidad. Y entonces, ella dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Quiero que sepas que renuncio. Levanté la vista. De Argento y Gray. Ella asintió. A partir del próximo trimestre, me di cuenta de que ya no sé quién soy. Llevo demasiado tiempo liderando desde una plataforma vacía. Me estoy tomando un año sabático. No haré comunicados de prensa. Simplemente me estoy retirando discretamente. Eso me silenció. Porque en todas mis imaginaciones sobre lo que ella podría hacer después, eso nunca estuvo entre ellas. Pensé que alejarme sería una derrota, dijo. Pero creo que podría ser la primera decisión real que he tomado en años. Vino el camarero. Pedimos 2 tés. Durante el resto de la hora, no hablamos del pasado. Hablamos de libros, de viajes, de cómo el cielo parecía más brillante últimamente. Cosas sencillas. Cosas reales. Y antes de irse, Isla se paró a la mesa y dijo, espero que encuentres la felicidad. Lee. Ya sea que ese camino me lleve de vuelta o me aleje de mí, espero que te sientas libre. Asentí lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, lo conseguí. Libre. Esa noche, no volví a casa con respuestas. Pero me fui en paz. Y a veces, eso es más que suficiente. 2 meses después, estaba en el andén de la estación de Kioto, con la mochila al hombro y el pasaporte cuidadosamente guardado en el bolsillo del pecho de mi chaqueta. Era temprano, poco más de las 7 de la mañana. Y la niebla aún se aferraba a los tejados como si no supiera si levantarse o quedarse. Respiré el aire, fresco y limpio, impregnado del aroma a cedro y a la lejana comida callejera que me preparaba para el día. No había planeado este viaje con meses de antelación. No era un destino que hubiera soñado desde la infancia. No. Este viaje fue un impulso. Fue instintivo. Era justo lo contrario de todo lo que había sido mi vida durante los últimos 7 años. Y se sentía bien. Subí al tren sin ceremonias. Sin fanfarrias. Sin publicaciones en Instagram. Sin maletas iguales ni itinerarios sincronizados. Solo yo. Y eso, por una vez, fue más que suficiente. A medida que el tren avanzaba por las vías, la ciudad dio paso lentamente a pequeños pueblos y campos. Los campos se difuminaban. Las colinas se alzaban como viejas amigas esperando en silencio. Apoyé la cabeza contra el cristal, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de revisar correos, responder a nadie ni anticipar las necesidades de los demás. Simplemente permanecí en silencio. Y esa quietud era sagrada. Pensé en Isla, pero no como antes. Había enviado un mensaje más hacía unas semanas.
Sin preguntas. Sin peticiones. Solo una foto de ella en una ruta de senderismo en algún lugar de Oregón, de pie junto a un árbol que ella misma había subtitulado, aprendiendo a bajar el ritmo. Paso a paso. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no lo necesitaba. Hay viajes que debemos hacer por separado, aunque alguna vez hayamos caminado juntos. Ella estaba en el suyo. Yo en el mío. Y eso estaba bien. Tras llegar a mi casa de huéspedes, pasé los siguientes días haciendo algo que no había hecho en años. Elegirme a mí mismo. Me desperté sin alarma. Comía despacio, a veces incluso me saltaba comida solo porque quería pasear. Visité santuarios sin guías turísticos. Caminé durante horas sin rumbo. Una mañana, me senté junto a un estanque de koi durante casi una hora, simplemente observando cómo se movían los peces. Sin reuniones, sin planificación, sin ruido de fondo, salvo el canto de los pájaros y el viento. Y cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de algo. La sanación no siempre se anuncia con fuegos artificiales ni revelaciones. A veces, es silenciosa. Como despertar y darte cuenta de que ya no te duele el pecho. O cruzarte con una pareja en la calle y no comparar sus sonrisas con lo que perdiste. Es estar contigo mismo y no tener que explicar por qué te fuiste. O por qué te quedaste tanto tiempo. Así es el cierre. No es un portazo, sino una puerta que se cierra suavemente tras de ti, mientras caminas hacia adelante, sin mirar atrás. Una tarde, mientras caminaba por el casco histórico, pasé por una pequeña tienda que vendía relojes hechos a mano. No son relojes de lujo. No son símbolos de estatus ostentosos. Solo madera, cuero y cuidado. Entré y entablé conversación con el dueño. Un hombre canoso de mirada dulce y manos que se movían como si hubiera estado construyendo el tiempo en lugar de conservándolo. Me mostró una pequeña pieza, con cara de madera de arce y banda azul marino, tallada a mano con las palabras, Ichigo Ichi, en la parte posterior. Un momento, un encuentro, explicó. Significa que cada momento es único en la vida. Cada persona, cada oportunidad, jamás se repite. Lo compré. No para reemplazar el Mont Blanc que le regalé a Isla. Sino para conmemorar el momento en que dejé de esperar a ser elegida. Y me elegí a mí mismo. Esa noche, me paré en un pequeño puente. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río. Faroles flotaban en la orilla. Los niños reían a lo lejos. Miré la hora. No por obligación, sino porque podía. El reloj marcaba las 9 de la noche. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que se me acabara el tiempo. Sentí que el tiempo finalmente me había alcanzado y me había dicho, vas justo a tiempo. Apagué el teléfono. No hubo vibraciones. Sin pins. Sin golpes repentinos en la puerta del hotel ni llamadas de emergencia pidiéndome que arregle algo que no rompí. Solo silencio. Y paz. Y entonces sonreí. Porque por fin entendí de qué se trataban todas esas llamadas perdidas, todos esos correos de pánico, todos esos mensajes desesperados. No se trataba de mí. Se trataba de perder la versión de mí que les facilitaba todo. El constructor silencioso. El dador. El hombre que nunca dijo que no. Pero ya no era ese hombre. ¿Y lo mejor? No tuve que demostrárselo a nadie. Ni con venganza fría. Ni con documentos judiciales. No con rabia. Solo con ausencia. Porque a veces, desaparecer es lo más ruidoso que puedes hacer. Pasé el resto de la semana explorando Kioto como quien reencuentra la vida. Escribí en mi diario. Tomé fotos que nadie más vería jamás. Sonreí a desconocidos. Incluso ayudé a una turista perdida a encontrar su tren. Y mientras empacaba mis cosas el último día, miré a mi alrededor, a la pequeña habitación. Las sábanas dobladas, la silla solitaria junto a la ventana, la estera de bambú en la esquina, y yo susurré un suave gracias. A la quietud. Al silencio. A la versión de mí que se marchó sin dar un portazo. Mientras rodaba con mi maleta por la calle estrecha hacia la estación, pasé por una pequeña cafetería. De esas que Isla habría odiado. No hay menú en inglés.
No hay wifi. No hay regalos de marca. Solo había vapor en la ventana y música tranquila. Entré y me senté. Pedí algo que no pude pronunciar. Y mientras el vapor subía de la taza, me recosté en la silla, miré la hora por última vez. Y sonreí. No porque finalmente alguien me vio, sino porque finalmente yo me vi a mí mismo.